Está con nosotros la doctora Verónica Pérez, a quien, a propósito, felicito por su condición de tal. Buen día, bienvenida. Gracias, buen día. Pero además, como sote felicitaciones fue, ¿no? Sé que te hacía un poco de vergüenza, pero fue así, ¿no? Sí. Sí, y sí te da vergüenza y sí fue, ¿no? Sí. ¿Qué es eso, no? Mientras más te incomoda, más voy a insistir. Pero, ¿qué es? ¿Con honores, algo así? ¿Cómo es la cosa? Que un término leí. Con honores, sí, no tengo muy claro cómo son las... La verdad nunca me preocupé por cómo eran las notas de las defensas. Pero como honores se entiende en cualquier parte del mundo que es muy alto y... Bueno, no es eso lo importante, sino terminar. Está bien. Pero bueno, terminar con honores. Bueno, pero no es importante la nota, sino que uno haya hecho el mayor esfuerzo. Decíselo a tus padres, a ver si es lo No, importante. está bien. No, está bien. Entiendo lo que vos Yo decís. le digo eso a mis estudiantes. Está bien. No es importante la nota, sino el esfuerzo que uno ¿Y vos hace. cuando das nota, cómo sos? ¿Macheta o regalas un poco? Yo trato de puntuar de acuerdo al esfuerzo, a lo que los estudiantes reflejan en el papel, pero también al esfuerzo que hicieron en clase. Bien. En la medida en que trato de conocerlos. Bueno, vamos a hablar de Argentina. Ayer ocurrieron las PASO. Bueno, ya hay repercusiones a propósito de la moneda. De hecho, el dólar se disparó al alza. Bueno, y esta fue una especie de profecía cumplida, ¿no? Sí. Acerca de la reacción de los mercados. Hemos llegado a un momento donde... No así los resultados, ¿no? ¿Perdón, cómo? No así los resultados, no eran los resultados, estos resultados no eran los que en las encuestas previas se esperaban según las encuestas previas, por lo menos con estamos hablando de las distancias, ¿no? Fundamentalmente. Sí. A propósito, vos que sos cientista y trabajás cerca de además que me imagino que tenés la verdad que no recuerdo si lo hablamos alguna vez, para con las encuestas y esa herramienta, ese instrumento como valoraciones científicas adecuadas, correctas, a propósito de que algo es importante. ¿Cómo pudieron? Porque digámoslo claramente, yo no sé qué están diciendo las encuestas ahora. Se puede decir que le erraron, ¿no? Sí, mucho. Porque una cosa es decir, sí, yo dije que ganaba. Sí, macho, pero una cosa es decir que ganás ahí, otra cosa es... Las encuestas estuvieron dando, los meses previos y hasta las últimas encuestas estuvieron dando escenarios que parecían bastante competitivos. Creo que ya habíamos charlado de esto aquí, ¿no? De la rareza de un escenario tan competitivo para el gobierno en un contexto tan adverso y en una gestión con tan malos indicadores durante todo el gobierno. Pero la verdad que me hago cargo de eso porque hay una cosa que yo, de verdad, con el grado más bajo, el más plano del sentido común, vinculado al análisis político, no podía entender cómo un gobierno que exhibía tan malos resultados en casi todas las áreas, pudiera dar sensata pelea electoral a quienes no eran gobierno, que ya con eso podría alcanzar, pero además en todo caso a quienes fueron gobierno pero venían con cierto aire, que ahora vos lo analizarás, de renovación, pero que además en todos los guarismos estos definitivamente dieron a la ciudadanía de su país mejores resultados, ¿no? Sí, totalmente. Además, otra cosa que creo que de los datos generales, o sea, otra tendencia general, otro dato que creo que hay que destacar, es que también se decía que María Eugenia Vidal tenía mayor aprobación o era una mejor candidata que Macri, y en algún momento la prensa estuvo especulando, en general la prensa, también gente de adentro de Cambiemos estuvo especulando con la posibilidad de que María Eugenia Vidal fuese candidata, o por lo menos que integrara la fórmula o fuese directamente candidata y no Macri. ¿Sí? Porque se decía que María Eugenia Vidal tenía mejor imagen más positiva que Macri, y como que se despegaba, era la figura que se despegaba del gobierno. El plan B le llamaban, ¿no? B corta. Eso para mí era raro, porque no había ninguna razón objetiva para decir por qué María Eugenia Vidal no
tendría tampoco, o sea, no le caería toda la mala imagen del gobierno, siendo que es una persona, siempre fue muy pegada a pero la línea de su Macri. gestión quizás en la provincia arroja resultados un poco más alentadores. Pero su gestión en la provincia tampoco mostraba indicadores. No, lo digo como para justificar una mirada en esa pero dirección. los indicadores no mostraban eso. Y los resultados de las elecciones muestran claramente que María Eugenia Vidal saca el mismo porcentaje de votos que Macri. Uh-huh. Entonces, todos los datos con los que se estaban manejando muchos analistas y los medios de comunicación previos a las elecciones eran claramente estaban distorsionados. Entonces, vayamos un poco al instrumento. Ya sé que lo hemos hablado, tú lo has hablado aquí otras veces, pero en todo caso acaban de ocurrir las PASO. ¿Y por qué al otro día, acá en Uruguay, que ocurrieron las internas, a nadie se le ocurrió asegurar quién iba a ser el próximo presidente? ¿No es cierto? Bueno, porque, sí. ¿Cuáles son las distancias entonces? ¿Por qué en Argentina sí? Creo que ayuda a eso las enormes diferencias, ¿no?, entre una opción y otra. 15 puntos. Sí. ¿Y por qué? Me gustaría que nos cuentes un poco Pero de qué va la diferencia. No solamente por eso, sino porque las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es lo que significa la sigla, uh-huh. Son obligatorias, ¿no? Entonces son como la elección previa, en realidad, ¿no? Es la elección previa, pero es como un ensayo de la elección nacional. Claro. Que eso no ocurre en Uruguay porque nuestras elecciones internas o primarias, ¿sí?, en ese sentido son muy similares a las argentinas, no son obligatorias, ¿no? Entonces, no es posible trasladar el resultado de las elecciones primarias en Uruguay a las elecciones nacionales porque hay mucha gente que no vota y que sí va a votar en las elecciones de octubre. Pero además, en los distintos partidos, los más grandes en Uruguay, hay disputa. Y esto no hubo, ¿no?, en Argentina. ¿Eso no incide también? ¿No era Fernández y otro del ala kirchnerista que tenían ganas a ver cuál de los dos junta más votos y va? Sí, no era Mauricio y Vidal, ponele, que hubieran dicho, bueno, queremos los dos la misma cosa, pero el que va más votos, sí, lleva más votos, va a la presidencia. En algunas... es diferente igual, sí, estoy de acuerdo, ¿no? No hubo disputa a nivel de candidatos. No suele haberlo en general, además tengo la intención, presidencia, ¿no? Sí hay algunas disputas al interior de la competencia por los cargos legislativos, ¿ah? Aunque el peronismo fue bastante unido con listas únicas en la mayoría de las provincias. En ese sentido también son diferentes las, uh-huh, ¿no?, las elecciones, o sea, el modo en que termina estructurándose la competencia es diferente. Y otra diferencia es que nuestras internas básicamente son para la definición de las candidaturas únicas a presidente, también lo son en Argentina, y para la definición de las convenciones nacionales y departamentales, claro, ¿sí? Que después nominan la fórmula presidencial, etcétera. En Argentina no. En Argentina es esa figura de órganos deliberativos internos de los partidos no existe y más bien las PASO son para definir las candidaturas a presidente, o sea, y las candidaturas a diputados y senadores. Ahí está. Y ya ahí queda armada, digamos, la lista, digamos, en lo que ocurrió. Y allí quedan configuradas quedan configuradas, no tampoco en un sentido total, pero quedan configuradas las listas que competirán en octubre. Uh-huh. Y son obligatorias, ¿no? El componente de obligatoriedad es lo que hace que los resultados se puedan trasladar. Al punto tal que me pregunto si en Uruguay, estoy jugando, ¿no? Si en Uruguay fueran obligatorias las internas, que también son primarias, sí, ¿no? Son primarias. En Argentina huele más a primaria que interna, ¿no? En todo caso, porque son primarias, claramente son primarias, ¿verdad? Sí. Acá son más mixtas. Acá son más mixtas, pero son elecciones primarias, ¿no? No son internas de los partidos políticos. Pero las convenciones de los partidos se eligen ahí, por lo tanto, autoridades internas de los partidos, ¿no? Algunas autoridades internas, ¿no? Que las convenciones no tienen las convenciones no tienen un peso significativo en la vida de los partidos políticos, en particular en el Frente Amplio tienen muy poco peso, en los otros partidos lo tienen un poco más,
Pero en realidad la vida cotidiana del Partido Colorado y del Partido Nacional está más vinculada a la vida de sus órganos de dirección, ¿no? Ajá. Y no tanto a las convenciones. Estoy jugando, y si fueran acá obligatorias, como alguien alguna vez Sí. ha reclamado, me pregunto si a lo mejor los partidos no harían grandes esfuerzos para no llegar a una instancia, digamos, sin haber... Me pregunto si no pasarían cosas similares a las que pasan en Argentina, es decir, ya ir con el candidato. Sí, no habría un empuje tipo Frente Amplio cuando resolvía por su candidato en sus... Está bien, lo del Frente Amplio siempre fue más un rasgo de cultura organizacional, ¿no? De ir con un candidato único en particular, cuando existía una figura que era el líder natural del partido. Claro, Sereñi, ¿no? Vázquez. Exacto, ¿no? Bueno, Vázquez tuvo competencia en la última elección, pero con Constanza Moreira, ¿no? Pero de todas formas era casi como que competía solo, porque la distancia respecto a Moreira era muy, muy grande. Sí. En el 99 Astori se estiró al final, ¿te Sí, acordás? también. Pero... otra vez, ¿no? La competencia, la brecha era muy grande. Bueno, no sé, es posible. Nuestros partidos son diferentes a los argentinos, ¿no? Porque son partidos fraccionalizados, en particular. Claro. El Partido Nacional y el Partido Colorado son partidos fraccionalizados donde los liderazgos sectoriales pesan mucho, y en ese sentido, no sé, estamos especulando, podría ser que un cambio de reglas llevara... Sí. No, se me ocurrió simplemente... de todas formas es un contexto muy diferente a los partidos bueno, a tal punto argentinos. Que ayer veíamos que los que festejaban, los que no festejaban nada, los que marcharon, los que están con algarabía, los que están a mitad de tal, todos, en todos hay peronistas. Sí. Es como difícil no ver gente del justicialismo, ¿no? Bueno... empezando por el vicepresidente de Macri, Pichetto, por ejemplo. Claro, sí. De todas formas, el peronismo logró unificarse en esta elección, ¿no? Y esa es la clave del éxito. Sí, ayer el escenario era muy claro, ¿no? No, claro, sí, habían vuelto todos, ¿no? Vos te fijabas las figuras que en algún Fernández, Massa. El otro Bigotes, como es, que fue Felipe Solá. Entonces vos decís, claro, acabo de nombrar 1, 2, 3, solo 3, debe haber algunos importantes también. Bueno, quedaban fuera el sector de la Baña, ¿no? Sí. Pero para decir, estos 3 en la elección pasada no estaban juntos. No. Esos votos que se te va, cualquiera, ¿no? Bueno, y Massa había sacado un porcentaje que era minoritario, pero bueno, lo suficiente como para que Scioli hubiera ganado, exacto, por ejemplo. Una cosa básica, mínima, ¿no? Cualquiera lo entiende. Más si pensás que Scioli en realidad perdió por muy poco margen, ¿no? Por muy poco margen, sí. Entonces, también es la clave de los resultados de ayer es, en buena parte, los malos resultados económicos del gobierno de Macri y también la unificación del peronismo en una fórmula muy atractiva. Y lo que se viene, según... Bueno, ¿es exagerado decir que Fernández es el virtual próximo presidente de la Argentina, del mismo modo que Kicillof el próximo gobernador de Buenos Aires? Y es muy difícil con los resultados de ayer y con el tiempo que falta para las elecciones nacionales pensar que no ocurra eso, porque además en el caso de las elecciones nacionales la fórmula de decisión 50% más 1, sino que es el 45% o el 40% o más y 10 puntos de distancia respecto al segundo. Sí, y además los votos en blanco no juegan ahí. Exacto, ¿no? La fórmula de decisión uruguaya es sumamente exigente, ¿no? Y en ese sentido, la fórmula Fernández está arañando el 48% según los últimos datos, ¿no? Falta escrutar, creo que el 2%. Pero además le sacó 15. Y además le sacó 15 puntos a Macri. Pero a ver, y aunque... Y además el escenario económico hoy, por lo menos, no parece ser... Bueno, ahí va, pero sobre eso quiero preguntarte. Ya sé que no sos economista, ¿no? Pero en todo caso... ¿Alguna vez alguien me va a tener que ayudar a entender cómo es esto de que
Ojo con los mercados, ¿no? No lo digo desde un lugar irresponsable donde la economía no debe importar, pero también siento que muchas elecciones se marcan bajo el señor mercado. Si gana lo que vos querés, te puede reprender llevando el dólar a las nubes. O al revés, si gana lo que vos querés, te puede premiar concediéndote inversiones, ¿no? Sí, o como estaba el dólar se estaba manteniendo en los últimos meses en Argentina o incluso bajando. Bien, quiero decir que desde la perspectiva de las libertades y los funcionamientos democráticos se fragilizan bastante, ¿no? Porque entonces, ¿quién es el que está resolviendo? Un grupo de señores que deciden que el dólar suba o baja y que por lo tanto directa o directamente están incidiendo mi voto, ¿no? Sí, eso es claro. Porque soltito de cuerpo lo decimos como si fuera natural y aceptable. Es que hay varias literaturas que están trabajando sobre eso y en particular sobre esto es viejo, ¿no? Pero en particular sobre la importancia que tienen los mercados en sociedades periféricas, ¿no? Es como que el capital tiene doble voto, digamos. Claro, en realidad claro. no vota, pero el capital es importante porque todos. Además ni siquiera nació en tu país, ¿no? No, por supuesto, no. Tiene voto y además no es ciudadano. Exacto, sí, claro. Entonces, pero sobre esto hay muchas cosas escritas, ¿no? El capital siempre es importante para los gobiernos porque es lo que sí. contribuye a que haya inversión y la inversión contribuye a que la economía crezca y los gobiernos necesitan que la economía le vaya bien. Y en las sociedades periféricas que carecen de capital, como los países de América Latina, el capital es aún más necesario, ¿no? Porque sin el capital los países no tienen capital propio, ¿no? Ni siquiera hay una burguesía poderosa local, ¿no? Entonces, el capital transnacional, las inversiones extranjeras se vuelven muy importantes para todos los gobiernos de sociedades periféricas. Entonces, eso es un límite para los gobiernos, ¿no? Y en particular es un límite para los gobiernos de izquierda, porque el capital no mira bien a los gobiernos de izquierda, ¿no? Sí, como que los gobiernos de izquierda tienen que hacer especial buena letra, ¿no? Exacto, para ganar. sí. Es como ese novio que traes a la casa y la mamá de la muchacha no lo termina de aceptar, sí, ¿no? es que esto es los problemas de economía política que tienen los gobiernos, ¿no? Cómo mantener esta tensión entre atraer capital y poner impuestos al capital y que el capital no se vaya, ¿no? Porque si los capitales se van, y es lo que ocurre con los capitales internacionales, que van yendo hacia los lugares en los que encuentran las mejores condiciones. Y ojo que tampoco siempre las mejores condiciones suelen ser impuestos bajos, pero no siempre impuestos bajos también. El capital busca otras cosas, ¿no? Como estabilidad de las reglas, etc. Bueno, razón por la cual alguna que otra vez han elegido Uruguay, ¿no? Con mercados más chicos y sí, sin embargo está bien. Las reglas del juego parecen. Sí. De todas formas, no es eso un rol, lo ¿no? que parece estar ocurriendo ahora, ¿no? O sea, creo que no tiene tanto que ver con las reglas de juego. O sí, pero en realidad es una reacción especulativa hacia lo que pasó ayer. La pregunta venía por lo que vos decís. Hoy ya nos despertamos de alguna manera con lo que ya se había anunciado. Ojo que si gana la oposición, los mercados pueden reaccionar con malas noticias económicas, subiendo el dólar, por ejemplo, Sí, ¿no es cierto? Sí, como acaba de suceder, 10 pesos. O sea, sin siquiera esperar un día, ¿no es cierto? ¡Pumba! No. Ahora, la pregunta es la siguiente. Alguien puede decir, bueno, pero esto, lejos de perjudicar a la oposición, está perjudicando a los actuales gobernantes, porque el ciudadano, No, claro. Sí. el que todos los días tiene problemas para llegar a... Porque esto a veces se dice, pero en Argentina está ocurriendo eso, que hay millones de personas que tienen grandes problemas para llegar todos los días a lo básico, ¿no es cierto? Sí. Con el empuje inflacionario. Sí, porque los niveles de indigencia subieron. Pero no además, solo los niveles de pobreza, los niveles de indigencia subieron en Argentina. pero además cualquiera puede entenderlo. A la pobreza o a la indigencia, vos le aumentás la leche todos los días, o toda la semana, o la leche o el pan o el vaquero, no importa. Le estás desmereciendo la vida, ¿no? En la medida en que los salarios no aumentan en igual medida que la leche, sí. Que es lo que ocurre en Argentina. Entonces, esa mala noticia diciendo, si se viene como dice Mirta, si se viene el surdaje, sube el dólar. Sí, pero mientras tanto la gente va a decidir el voto. Y seguramente no va a ser a favor de los actuales gobernantes que
están provocando que la estén pasando mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. A ver, hay que ver, acaba de subir el dólar 10 pesos. No sé, hay que ver qué ocurre en los próximos días, porque el mercado es como bastante volátil, ¿no? De todas formas, esto, dado los resultados de ayer, y con un escenario económico de devaluación que se profundice en los próximos días, no es algo que va a revertir el resultado de la elección. Sino todo lo contrario. Hay especulaciones que dicen, mira esto sin gobernar, ya han logrado, ¿entendés? Esto es sin gobernar. Cristina, sin gobernar, ya ha logrado que el dólar se dispare. Imaginante gobernando, se viene el infierno arriba de la pampa argentina. Está bien, pero eso es especulación, porque en realidad el dólar se dispara en un contexto donde es otro gobierno el que está administrando, y el dólar se dispara en un contexto, y ya no es la primera vez que se dispara, porque a ver, o sea, los escenarios de devaluación han sido sistemáticos en los últimos 2 años en Argentina, ¿no? Entonces, el dólar se dispara en un contexto de un gobierno que ha manejado mal la economía durante 4 años. Y esto no estoy haciendo una apreciación normativa, sino que el mal manejo de la economía se resume en una serie de indicadores que van a la baja, dentro de los que te puedo nombrar indicadores básicos. El desempleo aumenta, el salario real disminuye, la indigencia y la pobreza aumenta, y el PBI no crece, sino que baja, ¿no? Entonces, es en ese contexto, es en donde por eso es que es pura especulación, ¿no? En realidad, la reacción de los mercados ocurre en un contexto de un gobierno que manejó mal la economía durante 4 años, y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué reaccionan de esta forma? Porque le temen ¿no? Temen que vuelva el populismo. Y, pero los malos resultados económicos no ocurrieron durante el populismo. Me gustaría ir a la pausa. Sí, pero no en el tenor. Ahí está. Justamente a eso quiero ir, porque que sucedieron en los últimos 4 años. No, tampoco bajó la inflación, sino que subió. Bueno, que además yo lo recuerdo, la inflación era uno de los ítems que la inflación muy mal manejada. Esta es una opinión personal. La inflación como uno de los grandes problemas, y sobre los cuales no logró acertar el gobierno de Cristina, tenía el agravante además de que los datos acerca de la misma no eran correctos, no eran fieles, y eso, de la perspectiva republicana, es... Eso es lo único que hizo bien el gobierno de Macri, ¿no? Mejorar los datos del INDEC. Bien, pero recuerdo que Macri, con mucho viento en la camiseta, dijo, este asunto de la inflación, nosotros lo arreglamos, y agregó además, lo arreglamos rápido, sencillo, era como, llego y aprieto la tuerca, ¿no? Y si bien lo logró desde el punto de vista de la transparencia, una cosa mínima que cualquier república seria se tiene que dar a sí misma, ¿no es cierto? No lo logró en cuanto a los guarismos. Ahora, vamos a la pausa, y al regreso quiero que me respondas, Verónica. Bien, lo económico parece ser muy contundente, ¿no? Argentina se endeudó, volvió a estar en la foto del Fondo Monetario, hay más pobres, hay más indigentes, los temas, la inflación es galopante, subieron las tarifas, bueno, lo que también empujó a la inflación, tarifas ridículas que seguramente tenían que subir, se dirá, bueno, yo hablo de la persona que está viviendo todos los días, ¿no? Cómo resuelve las cosas y a quién advierte como el generador de una cosa u otra. Sin embargo, da la sensación también que desde la perspectiva política también hubo aciertos del bloque opositor y también hubo desaciertos del bloque del gobierno. ¿Lo vemos luego de la pausa? Dale, sí. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Verónica Pérez. Ya volvemos con La Mañana en Camino.